Amen. Buenos días, muy buenos días. Bendiciones. Espero hayan tenido un lindo servicio el día domingo, que se hayan gozado, que hayan comido rico y empiecen su semana con una buena actitud, bendecidos. Recuerden de cuidar la presencia de Dios en sus vidas durante esta semana, orando en la mañana, orando en la tarde. Dedicando tiempo a Dios, dedicando tiempo de adoración. Es muy importante. Hagamos como Obed Edom. Cuidemos de la presencia de Dios en nuestras casas. Amén. Bueno, seguimos en 2 de Samuel capítulo 6, versículo 12. Hay temas interesantes que vamos a tratar el día de hoy, temas con los cuales gente común y corriente, no necesariamente reyes, lidian o tienen que lidiar con estos temas durante el día a diario, y especialmente si ministramos o si hay ministerio en nuestra vida. Vale la pena leer estos próximos versículos e interpretarlos de acuerdo a un contexto bíblico, pero también interpretarlos de acuerdo a un contexto contemporáneo para que podamos implementarlo en nuestras vidas y tomar de ellas unas lecciones. Son dos lecciones rápidas y las vamos a leer el día de hoy. Dice así: fue dado aviso. ¿Se acuerdan que la casa de Obed Edom fue bendecida? Dice: fue dado aviso al rey David diciendo: el Señor ha bendecido a la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. Hay que hacer un paréntesis. Aquí dice que se le dijo que la casa de Obed Edom había sido bendecida por causa del arca que estaba en Obed Edom. Y es cierto, la casa de Obed Edom fue bendecida por causa del arca, por causa de que la presencia de Dios estaba en la casa de Obed Edom, pero no porque estaba, sino porque Obed Edom supo cuidar de la presencia de Dios en su casa, porque el arca bendecía al que honraba la presencia de Dios y lastimaba al que no honraba su presencia. Entonces el arca no era un artefacto de buena suerte, no era un artefacto milagroso que te bendecía y tú te podías portar como te dé la gana y te iba a bendecir el arca de Dios. Y lo cual se puede interpretar en tiempos contemporáneos, porque a veces hay personas que piensan que porque llevan un artefacto santo en su cuello o en su billetera, que les va a ir bien porque llevan una Biblia, cositas así. La presencia de Dios no es un artefacto de buena suerte. La presencia de Dios es relación. El arca del pacto era relación. La bendición que venía de parte del arca del pacto era de acuerdo a la relación que tú tenías con Dios. Si no tenías una buena relación con Dios, el arca del pacto más bien servía de muy malas consecuencias, como lo hizo con los filisteos y con Usa. Pero ahora a Obed Edom, porque Obed Edom sabe cuidar del arca del pacto, entonces bendice a Obed Edom. David dice: yo quiero esa bendición. Nota que Dios ya se le había bajado el enojo, entonces empieza a transportar el arca del pacto a la ciudad de David. Hasta ahora está la ciudad de David existiendo. Obviamente ya no tiene los palacios de antes. Ahora es una ciudad contemporánea con viviendas contemporáneas, pero hasta ahora existe. Dice: y cuando los que llevaban el arca del pacto de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor, y estaba David vestido de un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor con júbilo y sonido de trompeta. Vemos algunas diferencias. La primera vez los bueyes estaban cargando el arca del pacto y llevando el arca del pacto en un carro nuevo. Dios no le agradó eso. Ahora David está haciendo las cosas bien, hizo su tarea, investigó qué es lo que le agradaba a Dios, y ahora
está sacrificando cada 6 pasos bueyes, está sacrificando algo, está dando sacrificio a Dios, lo cual muestra que David está haciendo las cosas bien delante del Señor. Y sigue habiendo música, sigue habiendo danzas. Dice que salió todo Israel a recibir el arca. Esto era un avivamiento tremendo. Si se puede hablar de avivamiento, esto era un que mega avivamiento lo que estaba teniendo David. Danza, sacrificio, presencia de Dios. Cuando dice aquí que danzaba, dice que remolineaba. Cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana. Noten que dice Mical, hija de Saúl. Los escritores de la Biblia son muy intencionales con lo que dicen y cómo se refieren a una persona. Nunca un escritor de la Biblia se refiere a una persona como hija o como esposa de X o Y hombre por casualidad. Siempre lo hace con intencionalidad. Y una de las razones por qué el escritor de este libro menciona a Mical como hija de Saúl es porque ya no está actuando como esposa de David, sino que está actuando como hija de Saúl. Vemos la primera vez que Mical utiliza una ventana, la utilizó para salvar a David. Ahora, la segunda vez la está utilizando para criticar a David. La primera vez utilizó para darle lo bajó a David con sábanas desde su ventana. Esa fue la primera vez. Historias de ventana, ¿verdad? Y la segunda vez Mical está utilizando la ventana para criticar a David. Y dice así, y le menospreció en su corazón. Y metieron pues el arca del Señor y la pusieron en su lugar en medio de una tienda de David que había levantado, y sacrificó David holocausto y ofrendas de paz delante del Señor. Hay un contraste gigante que vale la pena tomar en cuenta. Tenemos un mega avivamiento en Israel. La presencia de Dios, música, todo el pueblo sale, hay sacrificio, Dios está agradado de lo que está haciendo David. David se siente confortado, porque vamos a notar que cuando muere Usa, la gente empezó a dudar si Dios estaba contento con David. Y ahora que Dios le demuestra al pueblo que Dios está contento con David en la segunda llevada del arca, hay regocijo, hay aceptación. Dios está reaprobando el reinado de David, está dando su certificado de bendición nuevamente. Mientras tanto, Mical está deprimida en una esquina junto a una ventana, criticando lo que hace su esposo, totalmente desconectada de lo que Dios estaba haciendo en David, con David, en el pueblo, para el pueblo. Y dice, y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Y partió todo el pueblo y toda la multitud de Israel, así hombres como mujeres, y cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue el pueblo cada uno a su casa. O sea, todos comieron bien rico, el protemplo, las pupusas estuvieron muy ricas, los taquitos de asada. Después del servicio se puso bueno el asunto. Ya ven que este asunto es de tradición desde hace muchos años. David tuvo avivamiento y después del avivamiento tuvo su carnecita asada, también se gozó. Entonces, somos copiones de David en este caso. Entonces, vemos que hay danza, vemos que hay sacrificio, presencia de Dios. No podía faltar la comida. Y David entonces dice que él estaba con un efod. Y
aparte del efod, bendice al pueblo. Entonces ahí usualmente los que bendecían al pueblo no eran los reyes, los que bendecían al pueblo eran los sacerdotes. Y en este momento es cuando David empieza a hacer un tipo de híbrido en Israel, el cual es el rey y a la misma vez está actuando como sacerdote. ¿Y qué nos dice Apocalipsis? Que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. ¿No? Lo profundo que viene esto, viene desde Samuel hasta Apocalipsis, donde nosotros ahora, por la gracia de Dios, vamos a ser reyes y sacerdotes para la gloria de Dios. Bueno, continuamos en la última parte. Dice, volvió luego David para bendecir a su casa. Está feliz, está contento, el pueblo está feliz, el pueblo está contento, las cosas le están saliendo bien a David, está dominando a sus enemigos, está dominando a los enemigos del Señor. Dios lo aceptó su sacrificio, no murió nadie en la transportación del arca esta vez. Las cosas van muy bien. Bendijo al pueblo, comieron rico y ahora está de ida a su casa. Y miren lo que sucede en su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. ¡Wow! Después de tremendo avivamiento que tuvo David, llega a casa y en casa lo reciben de esta forma. Y esto ha tenido que ser muy decepcionante para David, porque de todas las personas que él hubiera esperado aprobación, fue la que menos le dio su aprobación. No porque David estaba fracasando, sino porque David estaba feliz en un papel que el papá de Mical tendría que haber triunfado. David estaba triunfando en lo que el papá de Mical fracasó. Entonces Mical a la mejor sufre de un cierto rencor hacia David, por muchas razones. Número uno, tal vez sentía rencor porque ahora David estaba haciendo lo que su padre siempre quiso hacer y nunca lo pudo hacer. Y número dos, recuerdan que su padre de Mical, o sea, Saúl, entrega a Mical como venganza a David, aún después de que Mical estaba casada con David, entrega a Mical, su hija, a otro hombre y la casa con otro hombre. Y pasan 10 años Mical casada con otro hombre. Después de los 10 años, cuando ya David se convierte en rey, David le dice a Abner, el capitán del ejército, si quieres que haya alianza entre la casa de Saúl y la casa de David, y con todo Israel, entonces me tienes que devolver a mi esposa Mical. Y Abner va y recoge a Mical y se la lleva a David para que sea su esposa nuevamente y tenga el lugar, el título de reina. Este era un movimiento político. Ahora David tal vez seguía amando a Mical, no sé, pero definitivamente le ayudaba en el aspecto político, porque si sigue casado con la hija de Saúl, entonces los descendientes de Saúl no podrían hacerle daño a David, porque hay un conflicto matrimonial si es que lo hacen. Entonces aquí Mical tal vez le guarda rencor a David, porque a lo mejor ella ya amaba a su otro esposo y la separa de su otro esposo para llevársela a David a la fuerza. Entonces, a lo mejor Mical le tenía rencor a David por estas dos razones. Rencor que causó que se ciega a la victoria de Dios, porque no era la victoria de David, era la victoria
de Dios. No era la victoria de David, era la victoria del pueblo. David era simplemente el instrumento para las cosas buenas que estaban pasando con Israel. Sin embargo, Mical estaba enfocada en David y enojada con lo que estaba haciendo David, por rencor o envidia, una de las dos cosas. Pero qué triste es cuando nosotros, por nuestros rencores, nos tornamos ciegos a las bendiciones que Dios nos da. A veces nosotros podemos tener muchísimas bendiciones, muchísimas más victorias. Es más, creo que tenemos más victorias que derrotas en nuestra vida con Cristo. Sí tenemos derrotas de vez en cuando, fallamos de vez en cuando, pero definitivamente tenemos más victorias que derrotas. Y a veces somos como Mical, nos enfocamos en una sola cosa que nos salga mal, o en un solo rencor. Y es más, si le sale bien las cosas al que nos cae mal, nos podemos hasta enojar. Lo mismo que sucede con Mical. Pero lo más triste de todo esto es que Mical tendría que estar en el equipo de David. Mical tendría que agarrar su pom-pom de cheerleader y darle porras a David cuando estaba regresando de su victoria. Y no fue ese el caso, sino que en vez de felicitarlo, en vez de recibirlo, se le hace la burla, se mofa de él y lo humilla y le dice: te vestiste como un siervo. ¿Por qué le dice te vestiste como un siervo? Muy simple. David se quitó la vestimenta de rey y se puso un efod. El efod era la vestimenta de los sacerdotes. Por eso es que ella dice: te vestiste como un siervo. Se desalojó David de su prestigio como rey para vestirse como un sacerdote. A pesar que los sacerdotes vestían de lino fino, pero David dijo: aquí, en esta escena, delante de la presencia de Dios, no hay reyes, solo hay sacerdotes. Y él decidió tomar el papel de sacerdote, y eso le molestó a Mical. Vamos a ver cómo continúa esto. Entonces David respondió a Mical: fue delante del Señor quien me eligió en preferencia de tu padre y a toda tu casa. Estaba enojado también David, ¿verdad? Para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante del Señor. Y aún me haré más vil que esta vez. Y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Mical nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Algunos dicen que tal vez Dios la castigó y otros dicen que tal vez David nunca más volvió a tocar a Mical. ¿Cuál fue la razón? No la sé. Lo único que podemos entender es que hubo una pelea muy fuerte y después de esa pelea las cosas nunca fueron iguales. Y en este caso hay que tener cuidado con lo que decimos siempre. Mañana continuamos con el capítulo 7. Ahora David tiene del lado a Dios, tiene del lado al pueblo. Todo le está saliendo bien. Veremos que sigue. Nos vemos mañana. Dios les bendiga.